bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite a través de la multiplataforma, televisión, radio y web. Hoy su programa está emitiéndose luego de que ya se ha finalizado con la votación de las elecciones que se ha realizado para elegir presidentes, senadores, diputados, congresistas andinos para el periodo 2026-2031. Esperemos que no haya sorpresas en contra de los intereses del país. Hay también noticias como que han designado una nueva viceministra de Minas. El Ministerio de Energía y Minas realizó un nuevo cambio en el viceministerio de Minas y aceptó la renuncia de Juan Samanez Bilbao, quien entró en el cargo el 5 de febrero de este año. En su lugar se designó a Mayra Figueroa Valderrama, quien deberá formular, coordinar y ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible de este sector, de acuerdo con las respectivas normativas vigentes. Pero la noticia de impacto ha sido el fallecimiento del ingeniero Óscar González Rocha, presidente de Sauder Perú del Grupo México. Él fue presidente de Sauder Perú y líder del Grupo México. Falleció el último martes. Su deceso marca el cierre de una extensa trayectoria en la industria minera, donde se consolidó como una de las figuras más influyentes del sector en el Perú y América Latina. A lo largo de su carrera se distinguió por su compromiso con el crecimiento de la organización y el desarrollo de zonas donde la empresa mantenía operaciones. El ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México inició su carrera profesional en el ámbito de la construcción, trabajando en proyectos en México y Estados Unidos. Estos primeros años le permitieron adquirir una base técnica y operativa que posteriormente trasladaría al sector minero, el cual se vinculó en 1976. El crecimiento profesional de González Rocha se consolidó dentro del Grupo México, uno de los principales conglomerados mineros de América Latina. Durante las décadas de 1980 y 1990 ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos la Dirección General de Mexicana de Cobre y la conducción de Buenavista del Cobre, dos de las operaciones más importantes del grupo. Realmente ya era por sus 25 años prácticamente un peruano más, y desde acá queremos rendirle este modesto homenaje y darles los sinceros pésames y solidaridad en estos difíciles momentos a la familia, a la esposa del ingeniero y hijos y familia del ingeniero Óscar González Rocha, al Grupo México, Sauder Perú, y a todo el país mexicano de donde era originario. Bueno, ahora hablando sobre la
a las elecciones, es lamentable pues que ninguno de los candidatos pues hable, se preocupe por la minería formal, por la minería que nos da de comer, por la minería que es el motor, la locomotora, el salario, el pan del Perú. Una enorme vacío que pues en la política se tiene. Todo lo contrario, solamente se ha escuchado amenazas contra la inversión minera, contra la minería, a favor de la minería ilegal. Eso es totalmente contraproducente para el Perú. Nosotros tenemos ya 40 años como Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra y somos los pioneros en promover el principal sector económico del país, porque nosotros cuando nacimos visualizamos la importancia de este sector en el Perú, en los intereses de todos los peruanos. Pero lamentablemente pues no hemos tenido la compañía de otros sectores. Entonces, en vez de apoyar, en vez de incrementar la campaña de educación y conocimiento de la minería, de su importancia en la conciencia, en el espíritu de los peruanos, pues lamentablemente pues no ha habido acompañamiento de las empresas, del Estado peor. Por eso que no hay, la conclusión, no hay política minera de un país totalmente minero. No hay cultura minera, no hay educación e información y comunicación estratégica minera. Entonces tiene razón y no se da cuenta pues el señor Carlos Gálvez, que expresa su preocupación que existe falta de compromiso, ¿no?, de las personas con la minería formal. Los candidatos no hablan de este tema porque tratan de conseguir votos y por lo tanto buscan las propuestas más populistas. Algunos incluso hasta hablan del respaldo de la minería informal. Esto se suma al riesgo que genera el Congreso con iniciativas que pueden perjudicar la estabilidad del sector, como aquellos que plantea el cambio de la Ley General de Minería. Todos estos riesgos, o sea, no puede ser posible que este sector fundamental, importante, vital para los peruanos, siempre esté con la espada de Damocles en riesgo, en peligro, satanizado. Entonces, por eso volvemos a insistir que se tiene que cambiar de estrategia, tanto el gobierno como las empresas mineras, a hacer una verdadera y efectiva campaña de educación y de comunicación e información estratégica, o sea, invertir al cerebro de los peruanos sobre minería, complementado con el apoyo, con el respaldo
de cosas materiales. Entonces, solo así, y que el Estado recuperando, ¿no?, los poderes del Estado con visión verdaderamente de servicio del país, pues aplicar el imperio de la ley a todos aquellos que fomentan el bloqueo, fomentan la destrucción de el pan del Perú, que es su minería. La receta es simple y eso nosotros hemos estado repitiendo y machacando 40 años con mayor fuerza, estos 25 años a través del programa de televisión, capitaneado con fuerza por el ingeniero Celso Sotomarino, el ingeniero David Bayón, Jorge Vargas Fernández, Felipe de Lucio. Esa es la tarea pendiente, el desafío, para no estar en zozobras como actualmente estamos, porque no es posible que leyes como se está cocinando en el Congreso, medidas que bloquean proyectos como Tía María, Safranal y otros, no nos demos el lujo de permitir. Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia patriótica, conciencia real de los intereses del país y fomentar la cultura y una política minera efectiva para el bienestar de todos los peruanos. Bueno, de esta manera vamos a pasar a los comentarios del ingeniero Mario Cedrón Lazos. Estimados amigos, una vez más con ustedes, el ingeniero Mario Cedrón para el comentario de la semana. Cuando salga este programa el próximo domingo, estaremos en plenas elecciones, ya a punto de terminarlas, pero aún sin saber los resultados. A la fecha, lo que tenemos es que hay una candidata casi fija para pasar a la segunda vuelta, y el segundo cupo está en disputa entre 2 o 3 candidatos y algunos más que le siguen, que tal vez, pues, si hay un milagro. No hay fórmula, todas tienen cuestionamientos, pero bueno, es lo que hay. Lamentablemente, las pocas candidaturas buenas no han tenido llegada por diversas razones, y habrá que ver, pues, quiénes son los dos que pasan, por lo menos el que pasa acompañando a la señora, ¿no? Ya lo comentaremos en el próximo programa. Lo que sí, mucho se discute sobre el voto perdido, que hay que evitar que entre tal o cual para favorecer al exalcalde, etcétera. Lo correcto, lo ético, es votar por quien uno cree es el mejor candidato. Es decir, no es por conveniencia, sino por convicción que se debe votar. Ya después veremos qué pasa en la segunda vuelta, pero en la primera yo por lo menos voy a votar por Pancho Díez Canseco, con quien formé el partido Perú Acción, y que espero, pues, que pueda superar las dificultades que ha habido hasta ahora, pero si no es así, de todas formas, mi voto va a ser por él. Cuidado con los que ingresen
al Congreso, sobre todo al Senado. Ya hay candidaturas que no han despegado, como la del general Williams, que ha hecho que congresistas como Cabero o Adriana Tudela ahora estén diciendo que hay que votar cruzado, porque su candidato a presidente no tiene posibilidades, según las encuestas, y ellos no quieren perder su cupo. Sin embargo, yo cuestiono a todos los partidos con bancada actualmente en el Congreso. Yo no votaría por ninguno de esos partidos. Ese es el mejor castigo, que desaparezcan de una vez. Y por supuesto, por la mitad por lo menos de los partidos que no estando en el Congreso están postulando, pero que llevan a personas bastante cuestionadas. Eso de optar por el mal menor no es ético. No se puede votar o favorecer al mal en ninguna medida que éste tenga. Se puede tolerar un mal menor que salga elegido por la voluntad de una mayoría de la población, pero no contribuir a que salga elegida o elegido ese candidato. Y ojo, que el candidato no va solo. Por eso, insisto, hay que ver quiénes lo rodean. Ese es el cuestionamiento que le hacen, por ejemplo, al cómico, ¿no? Porque lleva una vicepresidenta que tiene antecedentes de ser de extrema izquierda. Bueno, al otro lado también hay mucha gente de extrema derecha. Entonces, los extremos no son buenos, los extremos son conflictivos. Los extremos hacen campaña insultando, mintiendo, soltando los famosos fake news como esa portada del New York Times o la encuesta mexicana que son realmente truchas. Entonces hay que llamar a una reflexión del electorado en los días que quedan de aquí al domingo para que haya un voto responsable. Y si 30% terminan votando en blanco, se anula la elección. O sea, así de sencillo, y no entra nadie. Y habrá que convocar a una nueva elección, una nueva campaña electoral, y ahí veremos. Pero lo que hemos presenciado en por lo menos el último año, porque el señor exalcalde lleva en campaña más de un año, es pues una campaña basada en el odio, en la polarización, en la división. Y el Perú lo que necesita es un gobierno que una, no un gobierno que divida aún más y sobre todo que difame a gente honesta. Entonces, pensemos bien en a quiénes vamos a elegir, no solo para gobernar desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo. Será con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un 12 de mayo de 1950 se promulgó el Código de Minería, elaborado bajo la dirección del ingeniero Mario Samamé Boggio. Este código, pues, transformó la situación del país en lo económico, social, porque atrajo enormes capitales, enorme inversión que dinamizó, ¿no?, la economía del Perú y trajo pues bienestar, una bonanza económica. Por esa razón es de que todos los 12 de mayo se celebra el Día de la Minería Peruana, que debe ser, igual que el 28 de julio, un aniversario grande e importante, porque se trata del sector más importante económico del país, que pues es la locomotora, es el pan, el salario del Perú. Por esa razón
también nosotros estamos siguiendo esa norma, organizando esta celebración del Día de la Minería Peruana, que tendrá como actividades un foro académico en el Congreso de la República el día martes 12 de mayo, actos culturales, una cena danzán en el Colegio de Ingenieros, Consejo Nacional en la avenida Arequipa, y está presidido esta comisión organizadora por el ingeniero Fernando Valdés, que es gerente general de Minera Crespo del grupo Apucor, y cuyos miembros, algunos lo anunciaremos, que son el ingeniero Isaac Ríos Quinteros, el ingeniero Germán Arce Zipán, el ingeniero Rómulo Mucho, el ingeniero Mario Cedrón, el ingeniero Óscar Frías, ingeniero ingeniero César Benítez, la doctora Carolina Gamarra, la señorita Rosa Marín, entre otros. Bueno, todos pues quedan invitados, y con nuestras redes sociales y en los otros programas pues estaremos detallando las actividades celebratorias por el Día de la Minería Peruana 2026. Desde ya pues quedan todos invitados. Minería es asunto de todos. Es un momento para estar unidos y superar juntos los desafíos actuales. Somos la materia prima de todas las industrias necesarias para vivir. Somos cobre, hierro, oro, plata, litio, cal, rocas y mucho más. Somos la educación, la ciencia y la tecnología. Somos la construcción, el transporte, la energía y la agroindustria. Estamos en tu casa, en tu mesa, en tu comunicación y cuidando tu vida en cada respirador, en cada quirófano y en las manos de cada médico. La minería está trabajando sustentablemente para que el Perú salga adelante donde más se necesita. En todo el Perú, minería es asunto de todos. Ahora vamos a presentar nuestro bloque de agrominería, minería verde y minería responsable. En esta oportunidad vamos a presentar el informe justamente, ¿no?, en honor y en recuerdo y en memoria del ingeniero Óscar González Rocha, este informe sobre la Semana Santa en Torata, apoyado por Sauder Perú. Veamos. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. En verdad te digo
Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿De qué lo acusan? ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¿Por qué no hacen un milagrito? Para que yo lo vea y crea en ti. Así que le pondré en libertad. Este hombre no ha hecho nada como para merecer la muerte. ¿A quién quiere que libere? ¿A Barrabás? ¿O a su rey? ¡Condena, Nazareno! No me hago responsable de la muerte de este inocente. Los soldados le dan una pesada cruz a Jesús para cargarla. Madre, hago que todas las cosas se vuelvan nuevas. Si no dejan de pegarle, ya no cargaré más con esta cruz. No me importa que hagan conmigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como hemos podido ver, pues la escenificación de parte de escolares sobre la Semana Santa, que es un acto espiritual, místico, que nos debe hacer reflexionar y de esta manera pues acompañar el viaje hasta la diestra del Señor al ingeniero Óscar González Rocha. De esta manera vamos a presentar nuestro bloque de innovación y desarrollo tecnológico minero moderno. En esta oportunidad vamos a presentar la minera Sumagol. Utiliza la excavadora más grande del mundo. Veamos. Sumagol Corporation incorporó a su operación en Huamachuco la SANY 1250H, la excavadora más grande del mundo en su línea y la primera en llegar a nuestro continente. Diseñada para minería pesada, destaca por su alta productividad, calidad y durabilidad. Su implementación es resultado de la sinergia entre empresa, fabricante y contratistas locales, reafirmando nuestro modelo de gestión que impulsa el desarrollo y fortalece a los aliados de nuestra zona de influencia directa. Súmate, minería de clase mundial. Y ahora presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad vamos a presentar un resumen del encuentro minero. Gestión de obras por impuestos, aprendizaje, retos y buenas prácticas. Veamos. A continuación, damos inicio a la conferencia por la cual cedo la palabra a Enrique Aguilar, gerente de Planeamiento Social en Sociedad Minera Cerro Verde. Adelante con su exposición. Gracias, Edith. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la invitación de compartir para compartir un poco la experiencia que hemos venido acumulando en la gestión de obras por impuestos en Cerro Verde. Mi presentación va a ir de lo general a lo particular. Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, conocen algo del mecanismo de obras por impuestos, pero quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Así que las primeras láminas están vinculadas al mecanismo, un poco de estadística y de ahí un poco de la experiencia de Cerro Verde y finalmente algunos aprendizajes
buenas prácticas que hemos identificado y los desafíos. Así que vamos de lo general a lo particular. La siguiente lámina, por favor. Para asegurarme, como les digo, que todos estemos más o menos en el mismo nivel de entendimiento, ¿qué es obras por impuestos? Muy simple. En el año 2009 el gobierno peruano decidió promulgar esta ley. Esta ley es de invención peruana, creo que es súper importante. Somos el primer país que desarrolló una ley parecida. Y en realidad lo que estaba tratando de reflejar el gobierno en ese momento es cómo hago para que el privado me ayude a reducir la brecha de infraestructura pública. Y en ese momento se diseñó el mecanismo de obras por impuestos. Muy, muy sencillo. Hay una entidad pública, digamos un municipio, para hacer un ejemplo relativamente sencillo, que decide hacer un colegio. Un ejemplo bien sencillo. Para eso firma un convenio con una empresa privada, digamos Cerro Verde, para que Cerro Verde a su vez tenga un contrato privado con un ejecutor del proyecto, con una empresa constructora. Ahí hay dos relaciones. La primera relación, que es la entidad pública con la empresa privada, donde la empresa privada, en mi ejemplo, Cerro Verde, se compromete a construir un colegio, y esto es súper importante, a nombre del municipio. Es decir, es un proyecto de infraestructura pública financiada por una empresa privada, en este caso Cerro Verde, y a su vez Cerro Verde contrata a un ejecutor, una empresa constructora, que se encarga de la construcción del proyecto, con estándares públicos, no con estándares privados, porque al final estos son proyectos de infraestructura pública financiados por un privado. Y a su vez hay una relación entre la entidad pública, en mi ejemplo, un municipio que contrata a una empresa privada supervisora. ¿Por qué es importante? Porque esa empresa privada supervisora, que es un tercero, se encarga de supervisar la construcción de este colegio, en mi ejemplo, por parte del constructor contratado por Cerro Verde. Pero esa empresa privada supervisora no tiene una relación contractual con Cerro Verde ni con la empresa constructora. Entonces, en mi ejemplo, que esta lámina la hemos tomado prestado del equipo de proinversión, hay tres relaciones importantes entre la entidad pública y la empresa privada financista, en este caso Cerro Verde, a través de un convenio de obras por impuestos, entre la empresa privada y el constructor del proyecto que construye el colegio, en mi ejemplo, por encargo de Cerro Verde, pero entre el constructor y la entidad pública no hay ninguna relación, y entre la entidad privada supervisora y la entidad pública, y esta entidad privada supervisora se encarga de monitorear la ejecución del proyecto. Entonces, esas son las relaciones más importantes en un convenio de obras por impuestos. Recuerden un par de cosas nada más. Esto es un proyecto de infraestructura pública ejecutado por un privado. Entonces, estas relaciones son importantes para que se cumpla con la normativa al momento de ejecutar el proyecto de infraestructura pública. Siguiente, por favor. Perdón que fui muy técnico, ¿no? Mi formación de abogado a veces me traiciona, pero traté de dar un ejemplo para que se pudiera entender fácilmente. ¿Qué se puede hacer por obras por impuestos? Y esto es una pregunta clásica. Nuevamente tomamos la información de proinversión, básicamente todo. En el ejemplo, en la lámina pueden ver que se pueden hacer mercados, pistas, veredas, defensas ribereñas, carreteras, electrificación. En realidad, cualquier proyecto de infraestructura pública se puede hacer a través de obras por impuestos. En la parte izquierda de la lámina pueden ver un poco de estadísticas a noviembre del 2025. ¿Qué han hecho las empresas privadas? Han hecho transporte, educación, saneamiento, seguridad, salud. En una línea, ¿qué se puede hacer por obras por impuestos? Básicamente cualquier proyecto de inversión pública que cumpla con los estándares del invierte P. Nuevamente, repito, los proyectos de obras por impuestos financian proyectos de infraestructura pública. Entonces, hay una normativa para aprobar los proyectos de infraestructura pública. Es decir, se puede financiar casi todo, pero
esos proyectos que se eligen para financiar tienen que ser formulados de acuerdo a la regla del Invierte P. Adelante, por favor, David Guerrero. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias al Instituto Ingeniero de Minas por la invitación. Felicitar a Enrique por la grata exposición. Ha sido muy detallada acerca del modelo. Y lo que yo quería comenzar era un poco explicando de por qué esta forma de gestionar proyectos es sumamente importante para, digamos, cerrar las brechas que existen de servicios en el país, ¿no? Yo quería complementar un poco, en los últimos años nuestro país se ha convertido en un país de ingresos medios y lo que hoy, digamos, preocupa para el cierre de brechas no solamente es la cantidad de recursos, digamos, necesarios para cerrar estas brechas, sino más bien la gestión alrededor de eso. Si revisamos un poco, los gobiernos locales alrededor de las operaciones mineras tienen serias dificultades, digamos, para planificar y ejecutar sus proyectos, y eso hace que, digamos, impacte en la sostenibilidad de los proyectos o operaciones mineras. Entonces, este modelo, digamos, en un entorno minero, termina siendo sumamente importante y valioso poder implementarlo de forma adecuada. Como bien lo ha explicado Enrique, el modelo funciona con rapidez, con calidad, con transparencia. Sin embargo, hay un tema de fondo que creo que no es meramente técnico, sino estructural, y a mi juicio, tiene tres capas. El primero, como decía, es el estado débil que existe en los territorios mineros, ¿no? No es que no haya presencia del Estado, sino hay una debilidad, una fragilidad institucional alrededor de estos gobiernos locales, gobiernos regionales, en donde claramente no se prioriza de forma adecuada, no hay una formulación de proyectos de calidad, y Enrique lo decía, a veces hay la dificultad de tener un expediente técnico lamentablemente mal elaborado, mal diseñado, que termina impactando en la ejecución del proyecto. Entonces, esta situación, como parte del diagnóstico territorial, impacta y hace necesario este modelo, y termina, digamos, sirviendo para que el modelo pueda ser una herramienta de cierre de brechas, ¿no? Otra cosa que encuentro es que hay una expectativa social a veces desalineada, ¿no? Las comunidades o las poblaciones de alrededor de las operaciones mineras no necesariamente están pensando en el Sistema Nacional de Inversión Pública o en el Invierte-P, sino más bien en que se cierre la brecha, ¿no? En que exista la pista, en que exista el servicio educativo, en que el puesto de salud termine funcionando, ¿no? Pero además de eso, también están pensando en la oportunidad que genera la obra como tal, y es el tema de empleo, oportunidades de procura y la presencia concreta del Estado en el territorio. Entonces, cuando existen todas estas variables sumadas a la brecha del servicio, puede complejizar aún más la implementación del proyecto bajo este mecanismo, ¿no? Otra capa que yo encuentro es que hay una situación de déficit de legitimidad, le llamo yo, ¿no? Y esta es un poco más delicada porque en los territorios de entorno minero no es que falten proyectos. Si uno revisa la cartera de proyectos que tienen municipalidades, por ejemplo, como el distrito de San Marcos, existen cantidades de proyectos, y Enrique lo mencionaba también, pero lo que preocupa un poco es que esos se han atomizado y no van directamente al cierre de brechas, sino más bien a buscar la ejecución presupuestal. Entonces, el mecanismo ayuda precisamente a orientar los esfuerzos público-privados a buscar el cierre de brechas que beneficie al poblador. Porque revisemos nada más la cartera de proyectos, dado que los gobiernos locales terminan siendo medidos por la capacidad de ejecución presupuestal, terminamos ejecutando desde los gobiernos locales diversos proyectos como construcción de plazas, locales comunales, que seguramente son necesarios, pero no terminan siendo prioritarios en búsqueda del desarrollo de la población. Entonces, esa situación, creo yo, en ese, digamos, el contexto que se genera, hace evidente y necesaria la implementación de mecanismos como este, que buscan realmente el cierre de brechas para beneficiar al usuario o al ciudadano de a pie. Bueno, es un material muy explicativo. Adelante, Angie, con sus comentarios.
Muchas gracias Eddie. Primero, buenas noches con todos. Gran presentación la de Enrique. Me ha parecido bastante precisa, bastante concisa respecto a los retos y oportunidades que hay en el país, ¿no? Respecto a las obras por impuestos. Yo, como ingeniera civil, he venido trabajando en diversos pequeños proyectos que han sido también en parte obras por impuestos y he podido notar muchísimos retos, ¿no? Al igual que como venía comentando Enrique. Podría sumar a lo que comentó, ¿no? Que este enfoque de las alianzas estratégicas, considero que es muy valioso mencionarlo tal como él lo dijo, puesto que nos ayuda a transparentar los retos estructurales que tenemos en este mecanismo de las obras por impuesto, ¿no? Particularmente si lo relacionamos a lo que es gestión pública, ¿no? La oferta del mercado y el conocimiento propio del mecanismo como tal. Adicionar también que desde una perspectiva pues, técnica, muchos de los puntos que se han mencionado en esta sesión, como ya sea la burocracia, la baja priorización de proyectos o la limitada experiencia de algunas empresas en este esquema, ¿no? Terminan netamente impactando lo que es la calidad de desarrollo del proyecto, ¿no? Incluso antes de poder comenzar la obra ya se estaba afectando, ¿no? Este tipo de iniciativas, ¿no? En la práctica nosotros podríamos hablar de que muchas veces los expedientes técnicos, ¿no? que se ven muchísimo en todo tipo de proyectos de pequeña o gran gama, cuentan con niveles de definición de variables, ¿no? Eso quiere decir que hay una gestión reactiva en lo que corresponde a diferentes interferencias, o en algunos casos hay una limitada incorporación de criterios técnicos claves, ¿no? Como pues bajo mi experiencia puedo mencionar, ¿no? La geotecnia, la hidráulica, la gestión de riesgos desde etapas tempranas, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer, ¿no? Que hay una oportunidad importante en lo que es el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Que se puede convertir, bajo mi perspectiva, no solamente en una herramienta de ejecución acelerada de proyectos, que sí es muy cierto, sino que incluso podría transformarse en un estándar, ¿no? Un estándar de mejora en lo que es la formulación y la gestión de proyectos públicos, ¿no? Siempre que nosotros podamos fortalecer la capacidad técnica, ya sea de las entidades, o también pues, se promueve en general una mayor articulación entre los actores, ¿no? Ya sea sociedad, Estado y empresa privada, ¿no? Bajo esta línea yo sí considero que el componente de conocimientos que se debe tener es bastante crítico, ¿no? Y la falta de capacitación, como también se ha venido mencionando, no solamente afecta a lo que es la gestión administrativa, sino también la toma de decisiones técnicas, ¿no? Y obviamente la interacción con las comunidades, lo cual va a ser especialmente relevante en contextos mineros, ¿no? Pero yo diría, ¿no? Que más allá de los retos que hemos podido identificar gracias a esta sesión y también el conocimiento que podemos tener nosotros mismos, es que este enfoque debería orientarse, ¿no? A lo que es una consolidación de un modelo donde la eficiencia y la calidad técnica también, más la gestión social, se integren desde el comienzo del proyecto y no solo a mitad, no al momento de la ejecución o al momento post-ejecución, ¿no? Sino que desde que el proyecto arranca, tienen que estar muy establecido cuáles van a ser los retos con los cuales se van a contar, ¿no? Esta incertidumbre que muchas veces hablamos en los proyectos, ¿no? Tiene que ser una incertidumbre validada, ¿no? Controlada, diría yo incluso, ¿no? Ya en proyectos de construcción hablamos de clasificación en los niveles de incertidumbre, ¿no? No solamente de incertidumbre económica, sino de incertidumbre dentro de lo que es la ejecución de un proyecto. Entonces, son ideas que seguramente ya se están trabajando en muchas empresas, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Finalmente, damos el pase a Carla para que pues nos dé sus palabras finales. Adelante, Carla, tienes 5 minutos. Gracias Eddie, muchas gracias Enrique por la exposición. Coincido con mis compañeros y contigo totalmente en que las OXIs o las obras por impuestos se viene consolidando como un mecanismo cada vez más valorado, no solo por su eficiencia en la ejecución, sino también por su capacidad de articular al sector público, al privado y al territorio, o en este caso a las comunidades. Desde mi experiencia en gestión de obras por impuesto y el relacionamiento territorial o gestión social, he podido evidenciar cómo este mecanismo ha ganado mayor legitimidad y hoy se posiciona como una herramienta muy, pero muy estratégica para el cierre de brechas y el desarrollo local.
Asimismo, mencionando, escuché la normativa y también como abogada, es importante reconocer que anteriormente existían ciertos vacíos normativos que generaban bastante incertidumbre, ya sea para el sector público y también para el sector privado. Y bueno, hace poco salió el reglamento, el número 38, el actualizado, en el cual se ha evidenciado y hemos podido evidenciar el fortalecimiento del marco legal, donde se ha brindado mayor claridad y una predictibilidad para los actores involucrados. En esa línea me resulta me recuerdo cuando Julia Torreblanca señaló, en el sentido de Oxys, que permiten que los recursos se traduzcan en infraestructura que responden a las necesidades de las regiones que lo necesiten, lo cual refleja el valor real del mecanismo en el territorio. Esa citación de Julia me recordó justo que estaba preparándome para esta exposición. Y por culminar, en ese sentido, Enrique, me gustaría consultarte, ¿cómo consideras que frente a los desafíos asociados en la dilatación de los procesos de las entidades públicas, especialmente en la priorización y en el acto previo, en la segunda fase, cómo podríamos implementar medidas que permitan agilizar el inicio de proyectos sin comprometer, como tú mencionabas, la transparencia y la calidad en las intervenciones? Cierro mi oportunidad de poder dar mi opinión en un corto tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y muy agradecido por sus valiosos aportes. Gracias. Ahora nos complace en presentar las noticias a cargo de la doctora Carolina Gamarra Barrantes. Buenas tardes con todos, bienvenidos al bloque de noticias. Solo el 21% del presupuesto global de exploración minera en el 2025 se destinó a proyectos Greenfield, es decir, a la búsqueda de nuevos yacimientos. Por otro lado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley General de Minería en el Perú socavaría la inversión en el sector minero peruano, siendo un sector que ha atraído miles de millones en inversión extranjera. Además, tenemos la noticia que la Corte Suprema del Perú declara ilegal la restricción a la tercerización en actividades del núcleo de negocio, medida establecida en el 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Finalmente, tenemos la noticia que la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Patás, ubicada en La Libertad, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y social de esa jurisdicción. Y conmigo será hasta el próximo domingo. Chao, chao. Ahora vamos a presentar los comentarios del doctor Óscar Frías Martinelli. Hola, buenas tardes. Esta es una semana más en el mundo de Donald J. Trump y el resto del mundo. Ucrania, lo dije la anterior vez, hay mucha crítica de que Rusia no avanza, tiene solamente 19% del territorio, y entonces creen ellos que es el resultado de la incapacidad rusa. Bueno, los rusos han muerto unos
100.000 personas más o menos, ¿no?, en esa guerra contra 1 millón de ucranianos. Y si bien es cierto, el avance territorial no termina de completar más de la mitad de Ucrania, también es cierto que en esa guerra de atrición las cosas han ido cambiando y Ucrania ha pasado de ser muy apoyado por Biden y por la OTAN, ahora no ser apoyado por Trump y estar en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en vista de envío de disolución, como lo ha dicho DJT recientemente. Hay ciertas cosas de Ucrania que siempre sorprenden, como el desarrollo de sus misiles, que es un desarrollo CIA, pero que tiene su propio peso. He visto hoy día los lamentables fotos de una fragata en construcción nueva cerca a San Petersburgo, afectados por este dron. Realmente los drones y los misiles están pasando a 1.500 o 1.000 kilómetros dentro de Rusia, sitios, digamos, intocables anteriormente, para buscar fábricas y targets militares, ¿no? Y la última cosa es que también Zelensky ha hecho un viaje hacia el Golfo para poder vender a Bahrein y a UAE, qué sé yo, sus drones, ¿no? Entonces el tema de las drones con la Ucrania está muy fuerte. También tengo que revisar el tema del drone, qué pasa con el sur del Líbano. Israel aparentemente ha perdido 160 tanques en 30 días, porque con los misiles, con los drones, ahora operados por una línea delgadita, ¿no?, de silicio, avanza 8 o 9 kilómetros y tú puedes operar el dron como si fuera un videojuego y busca exactamente el lugar de la debilidad del tanque, y ahí una pequeña carga explosiva va a detener el tanque para siempre, ¿no?, o por lo menos hasta que vaya al taller. Este tema de la guerra continúa evolucionando. En el caso de Irán específicamente, claro, estamos en el día 35, algo por ahí de la guerra, que se pensaba que iba a durar 2 días y que iba a ser rendido, y eso no ha podido ser. Quizás lo más importante de la guerra es que sí, el espacio aéreo iraní es perforado diariamente por israelíes y por americanos en casi toda su extensión. Han habido reportes de varios derribos, algunos negados, otros confirmados. Lo cierto es de que Donald Trump dio un ultimátum que se iba a vencer el día martes en la noche o el día jueves, y no se ha vencido y le ha dado 2 semanas más. Algunos han dicho que la postergación de este ultimátum es el resultado de la política de Trump, el arte de la negociación a través de la fuerza, ¿no? Y otros han dicho que no es verdad, simplemente Estados Unidos está jugando a ganar un poco más de tiempo porque no tiene ni siquiera el reemplazo de los cartuchos de los proyectiles que está mandando. Lo cierto es que los iraníes continúan sólidos, ellos continúan mandando misiles de gran devastación a Israel, y parecería que no hay fecha de fin de guerra y menos de batalla. Irán ya afectó a varios países desde Turquía, que ha sido bombardeado, ¿no? O sea, Turquía, Chipre, porque se murió la base naval, ¿no?, inglesa, Turquía, Chipre, Bahrein, UAE, todos han recibido su cuota, Arabia Saudita, de misiles iraníes. Ese tema está para verse. Lo cierto es que el precio del petróleo bajó unos 12% cuando se vio que se iba a postergar la fecha máxima que había dado el máximo líder para destruir la civilización y regresarlos a la edad de la piedra, con ese texto exacto. Ok, entonces, fin de esa guerra. Por supuesto, la guerra parecería que va a durar varias semanas más, y no sabemos exactamente qué cosa va a pasar, y dentro de Estados Unidos está provocando una serie de crisis. La última
sacarla a esta señora Noem. Hay una serie de crisis que veremos cómo se desarrolla. A ver, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú tenemos un problema más o menos grave, lo estaba checando hace unos minutos. El Consejo de Minería anuló la resolución que permitía explotar a Tía María, y entonces ahora va a tomar un año más. Y se anula básicamente observando la falta de un documento, de un estudio ambiental para ver el tema de los botaderos. Eso sí más o menos grave, porque el único gran proyecto que está en marcha, que es Tía María, ahora eso puede provocar un retraso de 14 o 18 meses en un espacio en el cual el cobre sigue subiendo, lo cual es peor. Solamente una palabra, aquí eso responde pues a la falta del diseño de políticas del Estado, ¿no? Se dan normas y se dan leyes de cualquier manera, y con la variación de ministro de Estado que parece fuera trampolín a la fama, no hay manera de hacer una política pública, simplemente van a cambiar. Algunos creen que eso pueden ser entradas en correas separadas, no pueden. Ahí están los números, ¿no? En este año, en enero, se publicó ese decreto legislativo 1695, que es el decreto legislativo lacerante para involucrar a los productores mineros, a sus asistentes, a sus proveedores y a todos dentro de una cadena de organización criminal. Entonces, eso todavía sigue vigente, no hay mucho reportado. Lo que sí hay mucho reportado es que las tasas de extorsión a la policía han subido. He estado yo en los últimos 10 días en Cajamarca, en Trujillo y en Puerto Maldonado. Conozco de cerca qué cosa es lo que piensan, qué cosa es lo que hacen, cómo van a reaccionar. Y lo único que digo aquí es de que si no hay solución, la huelga continúa. El Confemín estaba anunciado a hacer una huelga el lunes, no han confirmado. Tenemos un problema abierto entre, digamos, el mundo de la minería formal y el mundo de la minería nueva. Y el mundo de la minería nueva con sus propias limitaciones. No hay posibilidad de arreglarlo. En Cajamarca es la región del Perú que es más rica que todas, porque el volumen de recursos estimados y o perforados es más o menos el doble de lo que hay en la región Grau. Pero esos recursos están mirando al cielo todos los días porque no hay viso de sacar ni Michiquillay, ni Galeno, ni etcétera, ¿no? Con esos 3-4 proyectos ya la producción sería muy amplia en Cajamarca. La explotación de oro de Yanacocha continúa, han vuelto a abrir esto, a expandir un poquito más. No hay resultados todavía para hacer Yanacocha verde, pero en general se ve un periodo de incertidumbre, no sabe dónde vamos a ir en estos temas. Lo cierto es que el carnaval de Cajamarca es cada día mejor gracias a Joaquín Ramírez, y ahora es un especialista en fiestas, ha dejado de ser alcalde para ser gobernador. Quién sabe si eso se manifieste en atraer inversiones para minería o actos similares. Los mineros de roca, los más formales, los mineros pequeños tienen una tarea, pero los mineros de aluvial tienen otra, porque la estimación, por lo menos de mi parte, de Madre de Dios suma, excede los 500 millones de onzas. Eso haría muy bien, es una medicina muy buena para los bancos, para los ciudadanos, para las familias y para el Perú, que va a poder tener algún tipo de fondo soberano y de colocar ese dinero que me acaba de asignar, ¿no? Gracias.
Nos dirigimos a la región norte y nororiental del Perú con su capital Trujillo, desde donde el ingeniero César Benítez La Portilla hace una interesante entrevista al ingeniero Pablo Herrera. Muy buenas tardes, estimados amigos del programa Minería y Energía en Nación TV. El ingeniero César Benítez les saluda acá desde Trujillo. Estamos con el ingeniero Pablo Herrera, él es gerente postventa para América Latina de Bomac, Faya Group, una empresa alemana de gran prestigio a nivel mundial. Estamos acá en este Open House, convocado por Comaxo Butsi. Díganos, ingeniero Pablo, ¿cómo ve usted el mercado peruano, sobre todo en minería, ¿no? Y energía, que es el rubro que nosotros tanto difundimos? Yo lo veo con mucho potencial, sí, vemos muchas minas que se están abriendo, muchas exploraciones que están abriendo, y nosotros como Bomac estamos implementando mucha tecnología, innovando nuestros productos, sobre todo en estos que trabajan en la gran minería. Nosotros estamos enfocados mucho en lo que son las represas, en lo que ya varios frentes mineros hemos logrado aumentar la producción, duplicado hasta triplicado la producción en la construcción de represas mineras, otorgando siempre un equipo de gran confiabilidad y que tienen alta disponibilidad. Díganos, como innovación, ¿qué trae Bomac este año 2026 para Perú? Bomac cuenta con una gama de productos muy especializados y uno de ellos es el variocontrol. Es un equipo de compactación inteligente. El equipo va compactando y de acuerdo a la necesidad del terreno. ¿Okay? Eso hace que el equipo sí trabaje o entregue una carpeta 100% compactada sin generar sobrecompactación. Eso le da, sí, a la minera le da producción primero, asegurar un buen trabajo con calidad y ahorro en el consumo de combustible. Dígame, ingeniero Pablo, ¿cuál es la presencia de Bomac? ¿En qué mineras del Perú está trabajando? Tenemos presencia en muchas mineras. Estamos trabajando en Cerro Verde, es un baluarte nuestro. Tenemos en Las Bambas también. Hemos estado en Golfing también por mucho tiempo. Entonces tenemos diferentes operaciones en todo el Perú. Un mensaje para, que se animen por Bomac, ¿no? Bomac es una empresa alemana de alta tecnología. Exactamente, Bomac es una empresa que está siempre a la vanguardia en tecnología e innovación, y eso lo ofrecemos directamente a los clientes. Como un buen soporte a nivel postventa, y el soporte es clave en toda operación minera, y eso es lo que entregamos nosotros. Muchísimas gracias. Fue para nosotros el ingeniero Pablo Herrera, gerente postventa para América Latina de Bomac. Acá reportando el ingeniero César Benítez de Trujillo. Muchísimas gracias, ingeniero Pablo. Éxitos. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa, Minería y Energía en Acción. Simplemente para poder reiterar la preocupación y la expectativa que tenemos por los resultados de esta inusual forma de elecciones que nos ha tocado vivir, no encomendándonos a Dios, si se puede decir, que sorpresas negativas no ocurra para el país, para la población, y que prime el pragmatismo y prime las buenas maneras de gobernar con conocimiento y limpieza los destinos del Perú. Reiteramos también la invitación a los actos celebratorios por el Día de la Minería este 12 de mayo. Agradeciendo su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo programa.